Aplicación de los principios del entrenamiento deportivo. Los principios del entrenamiento deportivo es un conjunto de leyes reconocidas y validadas por la comunidad y que tienen por objeto estructurar el proceso de entrenamiento de un deportista. Los principios que vamos a ver aquí en esta presentación son principios biológicos y no vamos a entrar a considerar los principios pedagógicos o psicológicos del entrenamiento deportivo. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora de manera muy rápida es lo que es el trabajo con el cuerpo y con la técnica del deportista. El principio de unidad funcional. El principio de unidad funcional lo que nos dice es que el organismo del deportista tiene que considerarse como un todo, ¿vale? Entonces, si parte del entrenamiento o durante el entrenamiento falla una parte del organismo del deportista, va a repercutir en el desarrollo del resto del crecimiento funcional. Si no trabajamos el fondo de un taekwondista, pues lógicamente no podrá aguantar un asalto o no podrá aguantar una representación de técnica. Este principio también nos dice que el estímulo aplicado, el estímulo o la carga que le demos a un deportista puede ser contraproducente según cómo se aplique y según el tipo de carga que sea respecto de otros aspectos del organismo del deportista. Entonces, por ejemplo, si hacemos un entrenamiento que nos lleve a desarrollar mucha masa muscular, pues puede ir en detrimento de lo que es la amplitud articular. Entonces tenemos que intentar que el organismo sea un todo, como dice el principio de la unidad funcional, intentar desarrollarlo en todos los aspectos de manera universal. Bien. El principio de la multilateralidad. Bueno, este principio lo que nos dice es que debemos conseguir el mayor número de cualidades físicas, siendo estas cualidades pues las cuatro principales son la fuerza, la coordinación, resistencia y velocidad, y en el ámbito del taekwondo pues yo considero la amplitud articular y la técnica. Bien. Estas cualidades, las cuatro primeras, es el gesto, o podríamos definirlo como el gesto deportivo general. Entonces son las cualidades que debe tener todo deportista o toda persona que se inicia en un deporte, y son las cualidades que hay que desarrollar en las etapas tempranas de la iniciación al deporte. Entonces, por eso muchos programas de educación o de preparación física escolar, antes que de llevar a la tecnificación de los chiquitajos hacia un deporte, pues lo que busca es un desarrollo general del organismo de los niños, para que luego sí se puedan proyectar en un deporte, en atención a las cualidades pues que destacan en esos niños. Vale, pues entonces eso, el principio de multilateralidad es un principio que debe estar muy presente cuando se empieza a trabajar con niños de edades tempranas, ¿vale? Entonces, en nuestras clases de iniciación al taekwondo, aparte de todas las consideraciones respecto del arte marcial, en la parte puramente deportiva, pues hay que enfocarla hacia un desarrollo de todas las destrezas del gesto deportivo general. El principio de la especificidad es el contrapunto, por decirlo de alguna forma, o es la evolución del principio de la multilateralidad. Quiere decir que si yo quiero mejorar ya en un ámbito deportivo, en un deporte, en una destreza de un deporte, lo que debo hacer es especificar y desarrollar, entrenar esa destreza. Entonces, ya hablamos del gesto de ese deporte. Si yo soy un competidor de kirugi, debo entrenar el kirugi. Si yo soy un competidor de punse, debo entrenar el punse. Puedo hacer un entrenamiento general
buscando la multilateralidad, pero si quiero mejorar en ese aspecto tendré que realizar un entrenamiento específico de esa parte del taekwondo que quiero desarrollar. Entonces, y aquí vemos como en el taekwondo tenemos esa dualidad, ¿bien? Como el arte marcial, a causa de haber derivado en un deporte, debemos especificar tanto en los ámbitos de competición que tenemos actualmente, como es el kirugi o como es la técnica. Bien. El principio de supercompensación. Bien, hemos dicho que es el entrenamiento deportivo. Al organismo se le somete a un estímulo en forma de cargas, en forma de entrenamientos, y el organismo va a reaccionar, va a sufrir un desequilibrio. Voy a realizar un trabajo y ese trabajo va a causar unos cambios en mi organismo. Cuando el organismo compensa esos cambios, va a producir una recuperación, y esa recuperación va a llevar aparejada una supercompensación. Es decir, si yo tengo un nivel de forma A, aplico un estímulo, ese nivel de forma A va a descender, pero luego al recuperar voy a tener un nivel de forma que va a ser A más 5, por ejemplo, si ese estímulo y esa carga ha sido la adecuada. Esto es lo que llamamos de ponerse en forma. O sea, vamos entrenando, vamos cogiendo forma física, nos vamos sintiendo mejores, nos vamos sintiendo más capaces, vemos que tenemos una progresión. ¿Vale? En el ejemplo que tenemos en la gráfica, pues si este sería el nivel de rendimiento que tiene una persona al iniciar una carga, al aplicarle un estímulo, vemos que esta persona va entrenando y llega a un nivel de fatiga, de cansancio. Se produce una recuperación de la curva y el organismo, por diseño puro, no va a volver a su estado inicial, sino que va a seguir mejorando durante la recuperación su estado físico, va a aumentar su rendimiento, porque en prevención de que este estímulo se vuelva a presentar. Bien. Esta diferencia desde el rendimiento A hasta el rendimiento A más 5, el estado de forma A, hasta el estado A más 5, por ejemplo, es lo que se llama supercompensación. Compensamos este valle con este pico de rendimiento. Bien. El principio de continuidad se basa en que debe haber una carga de trabajo continua en el tiempo, entonces para que exista un rendimiento óptimo. Esto se puede aplicar tanto para un trabajo general como para un trabajo específico. ¿Bien? Entonces, si lo vemos, si yo hago un entrenamiento, tengo una fatiga, hago una recuperación y justo en el momento óptimo vuelvo a aplicar un estímulo, ¿bien? Se vuelve a ver una fatiga, vuelve a ver una recuperación y una supercompensación. Entonces vemos cómo la continuidad hace que el estado 1, el estado 2, estado 3, estado 4 vaya siendo superior. Entonces vemos que esa continuidad es lo que nos va garantizando que haya una progresión en el entrenamiento. Y lógicamente, como habíamos anunciado, esta progresión es lo que queremos conseguir. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta progresión debe ser adecuada al tipo de deportista que tengamos. Entonces puede ser que una misma carga, en función de la edad, el sexo o el estado anterior al entrenamiento, no tenga el efecto progresivo que estamos buscando. Entonces hay algunos autores que esa carga de trabajo la identifican por una intensidad y un volumen de carga. Intensidad es cuánta dureza tiene el entrenamiento y el volumen es el número de entrenamientos que va a acumular el deportista a lo largo de una frecuencia, a lo largo de un tiempo. Entonces vemos cómo respecto de la gráfica anterior teníamos la progresión y vemos cómo el nivel de intensidad, que aquí viene medido por el nivel de fatiga,
es diferente en función de las sesiones. Lo importante y el tiempo de recuperación también es diferente. Entonces vemos como en este caso este deportista ha tenido un estímulo de un nivel X y ha necesitado una recuperación X, y vemos como en el segundo entrenamiento ha sido capaz de soportar un X más 5, por ejemplo, y ha recuperado mucho antes. Puede ser que este deportista ha hecho una buena recuperación, ha dormido horas suficientes, tiene buena alimentación, tiene una buena rutina de recuperación, o simplemente que orgánicamente su cuerpo es capaz de recuperar y se le puede aumentar la frecuencia de las cargas, aumentando el volumen de entrenamiento, o bien aumentando la intensidad del entrenamiento, y con ello está consiguiendo una progresión óptima a lo largo del tiempo. El principio de individualidad viene también a colación de lo que estábamos hablando antes. Es que un mismo estímulo, una misma carga aplicado a dos individuos no tiene por qué tener la misma adaptación. Bien, adaptación quiere decir que el cuerpo del organismo de esa persona no tiene por qué responder de la misma forma. Esto se basa bien en cualidades intrínsecas del deportista, como otras cualidades externas al deportista. Un ejemplo pues es lo que refiere aquí un competidor de alto nivel al cual se le aplica, si un entrenamiento de un deportista de alto nivel se le aplica un estímulo no adecuado, ya no tiene en cuenta las mismas características individuales de ese nuevo iniciado. Quiere decir, si yo le aplico a una persona que llega nueva al taekwondo un entrenamiento de un competidor de alto nivel, pues posiblemente no vamos a obtener los mismos resultados en esa persona que se inicia ahora en taekwondo que ese competidor de alto nivel. No es lo mismo preparar un campeonato del mundo para un deportista de alto nivel que, pues, por ejemplo, preparar un Quijote Arena. No tenemos, y luego también es función de la edad, de la categoría, etcétera. Luego el principio de recuperación, lo mismo, hemos visto que este principio está ligado a los pilares de la supercompensación y la adaptación. Si no aplicamos una recuperación correcta después de darle un estímulo, una carga a un atleta, no vamos a obtener esa supercompensación, o no vamos a tener la progresión que estamos buscando. Y luego hay que tener en cuenta el principio lo que comentamos aquí del principio de adaptación. Adaptarse, más que un principio, es una consecuencia. Entonces hemos dicho que el cuerpo, por diseño de cualquier persona, cuando se le da un estímulo, tiende a adaptarse. Si ese estímulo es el mismo a lo largo del tiempo, el cuerpo tarda menos tiempo en recuperarse y se acaba adaptando a ese estímulo. Si yo me acostumbro a salir a andar todos los días a las 6 de la mañana, 3 kilómetros, al principio me va a costar, a lo mejor si nunca he andado, pero cuando lleve 3 meses saliendo a las 6 de la mañana a andar 3 kilómetros, el cuerpo va a estar totalmente adaptado, incluso se va a despertar a las 5:30 de la mañana y ya va a estar activado porque sabe que le toca salir a andar. Entonces ese es el principio de recuperación, y que va muy ligado a la adaptación. Si no aplicamos una recuperación correcta cuando aplicamos, no vamos a obtener esta supercompensación. Si aplicamos una carga, tenemos una fatiga y no dejamos que la curva de recuperación llegue a su nuevo máximo, sino que aplicamos una carga, ese máximo, en lugar de ser una pendiente positiva, va a ser una pendiente negativa. Entonces, cuando acumulemos muchas cargas, vamos a necesitar un periodo de recuperación muy grande en el cual no vamos a poder entrenar. Y la periodización, bueno, pues esto es un tema que es objeto de debate entre la teoría de los periodos clásicos y los periodos modernos, pero bueno, en sí, todo lo que es el desarrollo de las nuevas teorías de
de los periodos de entrenamiento se basa pues eso, en la teoría clásica que se desarrolló por parte se desarrolló en la Unión Soviética, y que son los famosos megaciclos, macrociclos, mesociclos, microciclos y las sesiones. Todo eso ha ido evolucionando, y hoy en día pues tenemos un montón de teorías de lo que es el entrenamiento. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que los deportistas de alto nivel necesitan tener unos periodos concretos de entrenamiento, y necesitan mantener un nivel muy alto de entrenamiento, de rendimiento, porque las competiciones hoy en día están muy seguidas, ¿vale? Eh, Estas teorías de periodos de entrenamientos nacen de, del ciclo olímpico, la mayoría de los ciclos mundiales, cuando tenías un objetivo claro, pues si puede ser a 4 años de un periodo olímpico, y tenemos un tiempo suficiente para preparar y para aplicar los macrociclos, los mesociclos en ese periodo. También es un sistema, sobre todo el clásico, que es muy válido para países donde sus deportistas no pueden salir con tanta facilidad al exterior. Por ejemplo, las selecciones cubanas de taekwondo, voleibol, etcétera, utilizan mucho lo que se llaman los periodos de concentración y de rendimiento técnico en función de una competición o una fase clasificatoria para calificar sus atletas a campeonatos mundiales o a campeonatos olímpicos. Pero bueno, para nuestro caso, pues este es un ejemplo de periodización de una línea anual. Entonces tenemos es aplicar la literatura que hay, y pues como hay una fase básica, una fase de que esta fase básica dentro del macrociclo viene dividida en sus microciclos y el mesociclo, y como lo que buscamos, por ejemplo, en esta fase básica es aumentar el volumen de las cargas sin que sean muy intensas, ¿vale? Para hacer una preparación general, ¿vale? Luego tenemos una fase específica ya más enfocada a las destrezas típicas del deporte, de la competición en este caso. Bien, entonces donde se trabaja el umbral aeróbico, la fuerza, etcétera, y luego una fase de precompetición donde lo que se busca es aumentar el pico y mantener el pico, porque tenemos en este caso un campeonato nacional. Bien, es un ejemplo, y bueno, los podemos encontrar muchísima literatura sobre esto y cómo aplicarlo a nuestros deportistas. Pero lo que está claro es que siempre esto se hace en base a unos objetivos concretos, el Campeonato de España, el Open de España, por ejemplo, y como todo, la formación o el entrenamiento de nuestros deportistas tienen que estar basados en estos dos ejes principales, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.